Continuamos con la segunda parte de la clase donde vemos con mayor profundidad características y la clasificación de las páginas dinámicas, como así también una breve introducción al lenguaje XML. Y también podemos hacer una clasificación a las páginas dinámicas en función de dónde se lleva a cabo el procesamiento de la página, es decir, la computadora que cargará con el peso adicional que supone que la página realice efectos y funcionalidades. De acuerdo a esto, entonces tenemos primero las páginas dinámicas que se basan en el cliente. En estas páginas, toda la carga de procesamiento de los efectos y funcionalidades la soporta el navegador de nuestra computadora o de la computadora en la que se está abriendo la página web. Usos típicos de las páginas de cliente son efectos especiales para web como los rollovers o control de ventanas, presentaciones en las que se pueden mover objetos por la página, control de formularios, cálculos, etc. El código necesario para crear los efectos y funcionalidades se incluye dentro del mismo archivo HTML y es llamado script. Cuando una página HTML contiene script de cliente, el navegador se encarga de interpretarlos y ejecutarlos para realizar los efectos y funcionalidades. Las páginas dinámicas de cliente se escriben en dos lenguajes de programación. Estos son JavaScript por un lado y Visual Basic Script por el otro. Por lo tanto, las páginas del cliente son muy independientes del sistema donde se están ejecutando. Y esa es su principal desventaja, ya que cada navegador tiene sus propias características, incluso cada versión, y lo que puede funcionar en un navegador puede no funcionar en otro. Por otra parte, como ventaja se puede decir que estas páginas descargan al servidor algunos trabajos, ofrecen respuestas inmediatas a las acciones del usuario y permiten la utilización de algunos recursos de la máquina local. Podemos hablar también de páginas dinámicas del servidor, que son reconocidas, interpretadas y ejecutadas por el propio servidor. Las páginas del servidor son útiles en muchas ocasiones. Con ellas se pueden hacer todo tipo de aplicaciones web, desde agendas a foros, sistemas de documentación, estadísticas, juegos, chat, etc. Son especialmente útiles en trabajos que se tienen que acceder a información centralizada, situada en una base de datos en el servidor, y cuando por razones de seguridad los cálculos no se pueden realizar en el ordenador del usuario. Es importante destacar que las páginas dinámicas de servidor son necesarias porque para hacer la mayoría de las aplicaciones web se debe tener acceso a muchos recursos externos al ordenador del cliente, principalmente bases de datos alojadas en un servidor de Internet. Un caso claro es un banco. No tiene ningún sentido que el cliente tenga acceso a toda la base de datos, solo necesita acceder a la información que le concierne. Las páginas dinámicas del servidor se suelen escribir en el mismo archivo script, mezclado con el código HTML, al igual que ocurría en las páginas del cliente. Cuando una página es solicitada por parte de un cliente, el servidor ejecuta los scripts y se genera una página resultado que solamente contiene código HTML. Este resultado final es el que se envía al cliente y puede ser interpretado sin lugar a errores ni incompatibilidades, puesto que solo contiene HTML puro. Luego es el servidor el que maneja toda la información de la base de datos y cualquier otro recurso, como imágenes o servidores de correo, y luego envía al cliente una página web con los resultados de todas las operaciones. Para escribir páginas dinámicas de servidor existen varios lenguajes, como ser, Perl, AS, PHP y JSP. Estos lenguajes son los que ustedes van a tener que investigar y analizar como actividad de la primera clase. Por último, mencionaremos las ventajas y desventajas. Las ventajas de este tipo de programación son que el cliente no puede ver los scripts, ya que se ejecutan y transforman en HTML antes de enviarlos. Además, son independientes del navegador del usuario, ya que el código que reciben es HTML fácilmente interpretable. Como desventajas, se puede señalar que será necesario un servidor más potente y con más capacidades que el necesario para las páginas de cliente. Además, estos servidores podrán soportar menos usuarios concurrentes, porque se requerirá más tiempo de procesamiento para cada uno. Por último, para finalizar la clase, veremos una introducción a lo que es XML.
XML es una tecnología en realidad muy sencilla que tiene a su alrededor otras tecnologías que la complementan y la hacen mucho más grande y con posibilidades enormes y básicas para la sociedad de la información. XML, con todas las tecnologías relacionadas, representa una manera distinta de hacer las cosas, más avanzada, cuya principal novedad consiste en permitir compartir los datos con los que se trabaja a todos los niveles, por todas las aplicaciones y soportes. De esta manera, el XML juega un papel importantísimo en este mundo actual, que tiende a la globalización y a la compatibilidad entre los sistemas, ya que es la tecnología que permitirá compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Además, XML permite al programador y los soportes dedicar sus esfuerzos a las tareas importantes cuando trabaja con los datos, ya que algunas tareas tediosas como la validación de estos o el recorrido de las estructuras corre a cargo del lenguaje y está especificado por el estándar, de modo que el programador no tiene que preocuparse por ello. También veremos que XML no está solo, sino que hay un mundo de tecnologías alrededor de él, de posibilidades y maneras más fáciles e interesantes de trabajar con los datos, y, en definitiva, un avance a la hora de tratar la información, que es en realidad el objetivo de la informática en general. Entonces, cuando veamos XML comunidad, veremos que nos da herramientas para que los sistemas puedan comunicarse entre sí, los diferentes sistemas, ya que cada sistema, como ustedes saben, están programados de una manera particular. Todos los sistemas son diferentes, cada uno con sus propias funcionalidades y su forma de tratar los datos y de proveer la información. Lo que nos va a ayudar XML es a que esa información pueda ser estandarizada y entendida entre los diferentes sistemas. De esta manera hemos llegado al final de esta primera clase de programación de sitios web, donde vimos la introducción a algunos conceptos que se irán tratando a lo largo de la cursada. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.